yo podría preguntarme ¿y por qué tenía que pasar de esta manera, cuestionando de alguna forma los métodos? Que aquí los religiosos me van a decir, usted a Dios no le cuestione nada. No, esperen, que él es un padre y yo soy un hijo. Yo le puedo preguntar a Dios, venga, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué las puertas cerradas? ¿Por qué a otros sí y acá no? ¿Cierto? O un hijo pierde un papá y se le llama huérfano. Pero ¿cómo se le llama al padre que pierde un hijo? Porque uno siempre los quiere tener cerca. Y la frase que no es de pronto frase de cajón, es una realidad. O sea, uno quisiera como papá irse antes, ¿cierto? Que sean los hijos los que lo lloren a uno. Bueno, otra vez aquí con ustedes, gracias a Dios, iniciando este año y con un nuevo programa que es la continuación de uno que ya habíamos hecho y que había quedado en el tintero, digámoslo así, o en la reserva más bien. Y es la segunda parte del manejo del dolor. Específicamente hoy vamos a hablar del dolor y el duelo. No pienso extenderme digámoslo así, en la introducción, porque ya vimos una parte de eso. Solamente quiero acotar algo con respecto al tema. No sin antes saludarlos, ¿no? A todos los suscriptores, bendecirles, gracias a aquellos que son fieles a las vistas de estos programas y a aquellos que me escriben por el interno en mi WhatsApp o que me dejan algún comentario. Vuelvo a repetirles, la intención de estos programas es bendecirle a usted y bueno, que tengan un psicólogo amigo, un amigo que les dé algún consejo, que todo lo que escuchen de mí en algo les edifique y les sirva también para las cosas que ustedes están atravesando. Bueno, habíamos hablado acerca del dolor y quiero centrarlo esta vez en tres aspectos principales y en escuchar un testimonio o una entrevista a alguien bien especial, a una amiga que nos va a hablar específicamente de su experiencia con respecto a la elaboración del duelo, pero eso ya llegará en algún momento. Y quiero irme a la primera parte. Vi un video donde alguien expone algo genial, fantástico y que lo asocié con el dolor. Y el video habla de cómo, o empiezan con una pregunta, que si alguien corriera con gran velocidad y se estrellara contra una pared, contra un hormigón, ¿qué pasaría? Pues lo normal, lo lógico, y es que la persona estallaría y moriría. Pero después hace alusión a un ingeniero de la naturaleza, como es el pájaro carpintero, que todo el tiempo con sus picotazos se expone a una fuerza grande en Hertz, que es la medida de presión, y no muere. Y entonces, para plantearlo en números, como lo dice el video, él habla de que cuando vamos en un auto y se estrella o nos estrellamos contra otro auto a una velocidad, la fuerza es de 100 Hz. Así haya una bolsa de seguridad, la fuerza es tal y tan brutal que la persona pues en ocasiones pierde la vida. Y los que no es como en las películas, que se activa la bolsa esta que para disminuir el impacto. No, las personas que la activan también sufren situaciones difíciles. Lo que pasa es que se hace como prevención para que no hayan tantas muertes. Y él habla de 100 Hz de fuerza. Y también habla de que los pilotos, cuando van ascendiendo los pilotos de la Fuerza Aérea, de las aeronaves, cuando pasan los 9 Hz, pues comienzan a sentir mareo y toda esa cuestión por la presión tan fuerte. Y afirma que cuando el pájaro carpintero picotea un árbol, la fuerza de resistencia que se regresa hacia él es de más o menos unos 1200 y algo de Hertz. Y la pregunta que se hace es, ¿cómo hace el pájaro carpintero para que no sucedan tres cosas? Una, que su cerebro se vuelva una gelatina. Dos, que sus cuencas o sus ojos pues salgan de las cuencas y prácticamente se destruyan. Y tres, que se parta todo su esqueleto, su cuerpo se destroce.
Y él explica cómo es una obra de ingeniería. Pero por supuesto, yo no voy a hablar aquí solamente del universo, de la naturaleza. Estoy convencido que Dios fue el que diseñó al pájaro carpintero. Pero dice que suceden 3 cosas en él principalmente para que no haya esa muerte enseguida en el pájaro carpintero por esa fuerza de los hertz. Y es que su lengua automáticamente cuando va a picotear rodea al cerebro, de tal manera que se vuelve como una cápsula que encapsula el cerebro y no permite que el impacto llegue y lo lo destroce. Lo destroza. Lo segundo que dice es que sus pupilas se cierran con una barrera de protección que impide que esa fuerza le destruya los ojos. Increíble, ¿no? Y lo otro es que en alguna parte de su cuerpo se vuelve como cavernoso no los músculos, sino su esqueleto es cavernoso y cuando recibe el impacto se distribuye de tal manera que no afecta a ninguno de sus órganos. No soy biólogo, no soy científico, le estoy transmitiendo una información, pero pongámoslo en el caso del dolor para decir que cuando llegan los impactos dolorosos a nuestra vida, siempre habrá mecanismos de defensa que se activan en nosotros para de cierta manera diezmar un poquito el dolor como lo hablábamos en el penúltimo programa, pero me llama la atención que es importante tomar aquello que cubre el cerebro, que es a la final quien responde frente a la amenaza del dolor y nos da una respuesta afirmativa o negativa. Y es el caso de la lengua, ¿no? Y la invitación, quizás si vale la analogía, es que nosotros cuando nos enfrentamos al dolor, cualquier tipo de dolor, declaremos con nuestra lengua, con nuestras palabras, bendición sobre nuestra vida, aún a pesar de que no entendamos el dolor y no lo aceptemos. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero basta con ver el otro programa para que usted entienda que todos hemos pasado por alguna circunstancia dolorosa. Y el declarar con palabra de vida, pues disminuye un poquito el impacto de ese dolor. Recuerda cómo terminamos nosotros el anterior programa cuando hablamos di el ejemplo de David cuando regresa y con sus 400, 600 hombres comienzan a hablar de apedrearlo a él, echándole la culpa a Dios. Y David fue el único que en vez de hablar cosas diferentes y pensar cosas incoherentes, se refugia en Dios y declara vida y pregunta a Dios qué va a hacer. Y en medio de ese dolor tan fuerte como es que su familia fue secuestrada y que queman la ciudad y se llevan todo, pues él toma decisiones, logra vencer en batalla a este rey que le secuestra a su familia y regresa con victoria y con un gran botín. Bueno, creo que ese resume un poquito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar nuestros mecanismos de defensa que tenemos frente a hechos dolorosos. Uno de ellos es la palabra. Recuerde que la vida y la muerte está en la lengua. Y ya habíamos hablado del tema en algún momento. Lo otro son, para mí, yo asumo aquello del escudo en los ojos es tener cuidado con lo que vemos, con lo que observamos. Y esto tiene que ver con la gente que nos relacionamos, que ya viene un programa sobre eso, porque influye el ambiente sobre la manera como nosotros tomamos decisiones frente a situaciones que se nos escapan del control. Si usted está rodeado de gente que le dice la única forma de nivelar el dolor y de olvidar el dolor y de menguar el dolor es metiéndolo en una cantina, porque ellos están acostumbrados a que con licor que se les olvida el dolor, pues vamos a terminar tomando como ellos, y esa no es la manera. Tenemos que revisar lo que vemos, con quién nos relacionamos, las personas que nos rodean. Y siempre que haya un suceso doloroso, nosotros tenemos varias clases de amigos y tenemos aquellos que van a ser fortaleza, aquellos que incluso en medio de dolores tan fuertes como el duelo hacen silencio por respeto a lo que nos está pasando. Más adelante hablaremos de ese tema en otro programa que es el próximo. No se lo vayan a perder para que veamos la perspectiva de cómo afectan nuestros amigos o entre comillas o la gente que frecuentamos, los consejeros que tenemos de manera equivocada a veces en decisiones que debemos tomar de otra forma para que nos vaya mejor. Y lo de los cuerpos cavernosos en el carpintero yo lo asumo con las experiencias vividas
en nuestra vida. No pueden ser en vano que hayamos tenido que atravesar por circunstancias difíciles y olvidarnos de cómo las superamos. Problemas con el ser humano que quiere ver los dos polos. El primero, el que quiere vivir en una tragedia día tras día, incluso atrae sus malas experiencias. Y dos, el que no quiere aprender de las experiencias vividas. Lo segundo que les quería hablar hoy era sobre específicamente el duelo, porque de eso se trata el programa. Pero yo lo voy a hablar de dos maneras. Esta primera es explicándole las etapas del duelo y teniendo en cuenta lo que me atreví a decir y que lo vuelvo a reafirmar y lo voy a reafirmar en el tercer punto cuando veamos la entrevista con Nidia. Y es que el duelo no termina. Nosotros nos enseñan que algunas personas nos dicen que tenemos que elaborar el duelo para que termine, no como le ocurre. Eso es algo que siempre va a haber, siempre va a durar, pero que nosotros tenemos que aceptar que la persona ya no está. Y en medio de esa aceptación, Dios, en el acompañamiento que nos hace, que pienso yo que es el mejor, pues pondrá situaciones para nosotros empezar a menguar el dolor sin olvidar a la persona y sin que la nostalgia por el hecho de desear que esté con nosotros, pues se nos vaya. Eso es claro y yo tengo que ahondar en el tema, pero quiero hablarle de las 5 etapas porque esto es una teoría de una mujer que se dedicó toda su vida profesional a investigar y a arrojar conocimiento y consejos en sus libros acerca de cómo elaborar el duelo, cómo atravesar el duelo. Su nombre es Elizabeth Kubler-Ross, y es una mujer que fue psiquiatra, fue médico también, por supuesto, norteamericana, suiza, y ella desde muy temprana edad empezó a inquietarse por cómo la gente manejaba los conceptos de la muerte. Cuando en medio de una situación que ella vivió, si no estoy mal, una neumonía, el compañero de cuarto de ella, otro niño de 5 años, murió y ella se empezó a hacer preguntas. Después tuvo que atravesar las 2 guerras y darse cuenta de que en medio de estas situaciones de la guerra vio a mucha gente moribunda, a punto de morir, y se preguntaba por qué los profesionales de la salud, tanto mental como física, eran tan duros con las personas que ya estaban a punto de irse de este mundo. Entonces empezó a hacer sus estudios y empezó a escribir libros que convirtieron en bestseller, y ella es como la punta de lanza en esa área de investigación para que las personas que leemos esos libros, los profesionales que tienen acceso a ellos y la gente del común que atravesamos por alguna especie de duelo, podamos vivir esa etapa con dignidad, entender que la muerte es algo que, a pesar de que no estemos preparados para ella, de que no la aceptemos, de que creamos que vamos a estar siempre al lado de nuestros seres queridos, es algo que es inherente a nosotros. Atravesamos el año y nunca pensó una amiga que está atravesando por eso que su nieto vaya a ser atropellado y a morir apenas atravesó enero. Es una circunstancia que aparece, que es parte de nosotros, y nosotros tenemos que aprender a convivir con ello para que cuando llegue el momento sea mucho más sencillo manejar las cosas. Entonces ella habla de su método y ahí vienen las 5 etapas que son muy comunes hablar de ella, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces, en esas 5 etapas se manejan de manera distinta. Entonces, para hablar un poquito de ella rápidamente, la negación es el impacto, es el shock que llega en una primera instancia cuando una persona muere. Yo sé que de pronto usted está preguntando, y aquellos que están pasando por una enfermedad terminal, aquellos que de pronto dicen voy a practicar la eutanasia, también es lo mismo. O sea, eso no se trata de que, para poner un ejemplo, Oscar me dice, Germán, voy a morir el 2 de febrero y yo empiezo de aquí hasta el 2 de febrero, bueno, Osquitar, qué chévere, vamos a aprovechar el último tiempo juntos. No, siempre la etapa será de negación, porque nosotros no queremos que la persona que está a nuestro lado se vaya. No queremos eso por nada del mundo. La segunda es de ira, porque es cuando empezamos a sentir rabia de por qué fue él, que por qué fue ella. E incluso peleamos contra Dios y no aceptamos de ninguna manera. Y nos echamos incluso la culpa a nosotros mismos, porque es la rabia frente a lo que pasó. La negociación
Es una etapa donde empezamos a buscar los por qué, y los por qué se vuelven un poquito más particulares y empezamos a justificar el por qué esa persona debió haber muerto o no debió haber muerto, qué fue lo que pasó, era su tiempo, ya era hora. Ah, sí, fue que Dios se lo llevó, porque si no se lo llevaba, seguramente le iba a pasar esto. No. Esa etapa es inherente a nosotros, pero nosotros no tenemos el poder para determinar el por qué Dios permite que una persona muera o no muera. Y si alguno de ustedes me quiere dar la explicación, pues escríbalo ahí en el comentario. Pero son de las cosas que los que hemos pasado por duelo, cuando le pedimos a Dios una explicación, tal vez se queda en silencio. Para eso, pues vámonos a los extremos. No sé si usted ha leído el libro de la cabaña. Wow, si usted vio la película y le impacta, léase el libro, que va a ser más tremendo todavía. Porque a pesar de que terminamos aceptando la muerte de esa niña y de ver cómo hay un propósito con eso, Dios mío, Señor, yo podría preguntarme ¿y por qué tenía que pasar de esta manera? Cuestionando de alguna forma los métodos. Que aquí los religiosos me van a decir, usted a Dios no le cuestione nada. No, esperen, que él es un padre y yo soy un hijo. Yo le puedo preguntar a Dios, venga, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué las puertas cerradas? ¿Por qué a otros sí y acá no? Y eso lo dice un salmo, si no estoy mal, el Salmo 73, un salmo de Asaf, cuando dice que él tuvo envidia de la prosperidad de los injustos, y él dice de esta manera, en cuanto a mí, por poco y resbalan mis pasos, pero porque sentí envidia de ellos. Cuando dice él, cuando vi el fin de los injustos, descansé y acepté mi situación y quise replantearme para buscar de Dios y que mejorara, algo así. Dice, entonces esa etapa de la negociación es complicada juzgarla. Viene una etapa donde parece que en esa negociación sacáramos una conclusión y nos tranquilizara, pero viene la cuarta etapa, que es la etapa depresiva, que es la que nos lleva al fondo a darnos cuenta de que ya la persona definitivamente no está, que se nos escapa de las manos cualquier cosa que podamos hacer para revivirla. Hay gente que se queda en esa etapa, porque no quiere aceptar que la persona ya no está, pero es una etapa que es válida y que Dios la entiende y que debemos entenderlo los que estamos alrededor. Y viene la última, que es la etapa de aceptación. Cuando la persona finalmente dice, me va a seguir doliendo esto hasta el día que yo parta, pero debo aceptar que la persona no vuelve hacia mí, sino que yo voy hacia ella. Recapitulo un poquito lo que les contaba en algún momento acerca de un libro que llama Dios, amor mío, que no lo he vuelto a encontrar, pero que lo leí. La primera etapa muestra cómo se conoce una pareja, y cuando van de la iglesia al hotel de la luna para la luna de miel, pues ella muere en un accidente que lo choca a los dos, él queda vivo, le dicen a los 3 días, y después es un decálogo, la segunda parte de cómo manejar ese duelo, pero al final, en la última hoja del libro, dice, te tengo que dejar ir, o si no, yo también voy a morir contigo. Adiós, amor mío. Imagínese eso, porque llega un momento en la vida en que tenemos que aceptar que la persona ya no está, y debemos honrar los que somos hijos, que somos la prolongación de la existencia de los padres, y los que somos padres y el hijo muere, tenemos que aceptar que debemos ser cada vez más mejores para poder nosotros bendecir a otra persona. Tercero, y es aquí donde quiero entrar a lo más interesante, creo yo. Tengo una invitada bien especial. Voy a darle paso a esa entrevista que hice unos minutos atrás. Ella se llama Nidia Serrano, una amiga. Soy muy amigo de esa pareja que es Nidia y César, también de Cecitar, el hijo. Y ellos perdieron en algún momento a un hijo, a Jorge, un espectacular hijo, una espectacular persona, amigo mío, con el que teníamos una relación estrecha por algún vínculo que teníamos en algo en común de un negocio que hacíamos por internet. Y bueno, llevan 4 años y quiero que escuchen lo que ella dice acerca, o este diálogo, para poder recibir un buen consejo de alguien que vive la experiencia, y espero que esto les pueda servir absolutamente a todos. Vamos a escuchar.
Bueno, como les decía, tengo una invitada bien especial para mí y más con el tema que estamos hablando ahorita en estos momentos, pues viene al caso. Recuerden que, como les decía en el anterior programa, hablamos acerca de cómo se maneja el dolor y les prometí a ustedes que iba a haber una segunda parte donde específicamente vamos a hablar sobre cómo manejar el dolor frente al duelo. Y ya en esta primera parte que manejamos nosotros con respecto a lo que les decía del pájaro carpintero, el ejemplo que les daba a ustedes y como hablaba de las 5 etapas del duelo según esta psicóloga Elita B. Kubler, ahora quiero hablarles directamente del tema con una persona que sirve de testimonio para el duelo. Les presento, ella es Nidia Serrano, amiga que nos persona desde hace años, no solamente con ella, sino con tu esposo y con su familia. Una persona espectaculares, muy cercanos a mí y que tuvieron que atravesar y están atravesando la situación de duelo y pérdida de un ser querido. Entonces quiero hacer esto a manera de entrevista. Le pedí por favor, me hubiese gustado que hubiera estado la cita también por ahí, que es el esposo, que como que yo aprecio bastante, pero sé que va a ser que bendición para todos aquellos que les escuchan. Sobre todo que, vuelvo y le digo, cuando los psicólogos hablamos de algún tema, parece ser que tuviéramos la respuesta a todo y en esto tengo que aterrizarlos, respetando toda la idoneidad de que tenga cualquier profesional en el área de salud mental, llámese psicólogo, llámese terapeuta, llámese psiquiatra, lo que ustedes quieran, pero hay temas que son tan inherentes, tan subjetivos ya a nuestra humanidad que se nos escapan de la mano. A veces dan una explicación simplemente científica. Por supuesto que hay que valorar los estudios y lo que le mencionaba acerca de esta psicóloga suiza norteamericana que se dedicó a hablar sobre la parte de la muerte y de las personas que de los términos que se utilizan, moribundas, cuando ya están a punto de morir, y las experiencias que ella vivió y presenció y lo mismo que ella vivió en carne propia, y que pues una especialización en el área es, ya después de haber estudiado medicina, por supuesto, es una autoridad para hablar del tema en los libros que ella escribió y que se convirtieron en bestseller. Respeto mucho la opinión científica frente al tema del duelo, de la muerte y de cualquier otro tema de psicología. Pero aquí vamos a hablar con Nidia, con mi amiga Nidia, de una experiencia que ella vivió. Entonces, quiero darte la bienvenida, Nidia, a este canal de YouTube, a Bandera Blanca, donde tocamos temas de sanidad del alma y donde hemos venido con una secuencia, y en medio de eso pues surge el tema del duelo. Darle un saludo especial a todos los que nos están escuchando nuevamente en medio de esta sesión que vamos a hablar con un testimonio, y decirles que la intención desde aquí hacia allá es bendecirlos, que ustedes encuentren ánimo, que está viviendo esta situación, y vuelvo y les digo, teniendo en cuenta lo subjetivo que puede ser el tema para cada uno de los que estén escuchando y que han hecho comentarios de vivencias personales frente a la pérdida de un ser querido, tratando de fortalecerles, de bendecirles, de darles ánimo, de decirles adelante. Yo pudiera dar mi testimonio frente a la pérdida con respecto al duelo en algo bien particular y específico, pero me hago a un lado para ser un poquito más objetivo, y por eso invito a alguien de mi absoluta confianza, y sé que es una persona que ha logrado llegar a la aceptación de una persona que ya no está, pero que quisiera escucharla a ella para que sea de testimonio. Entonces, sin más preámbulo, Nidia, bienvenida a este canal, y bueno, quisiera que te presentaras. ¿Quién eres tú? Y yo te voy a hacer las preguntas, que esto parezca no una entrevista que estamos haciendo en una premiere de una fotonovela, o quizás en
programa periodístico, más bien un diálogo de dos amigos que nos conocemos desde hace rato y que he estado cerca del proceso de ustedes, no solamente como profesional, sino como lo que debe ser, de una manera oportuna como amigo de ustedes. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nidia Serrano, amiga de nuestro querido Germán. Hace mucho tiempo ha estado en el proceso el cual hemos pasado familiarmente, un proceso muy duro, doloroso y bueno, en la etapa de recuperación, diría yo. Durante mucho tiempo fue la directora en una oficina de una empresa conocida allá en Sabané Torres, junto con su esposo, que es César. También fueron pastores de una iglesia durante un tiempo, casi 15 años, más de 15 años al frente, y ahorita están tomando un tiempo para replantear nuevos proyectos y por supuesto continuar con su cotidianidad. Pero bienvenida, y la primera pregunta, entrando ya al tema, y sé que estas preguntas son un poquito dolorosas, y más cuando se acerca el aniversario de la pérdida de Jorge, que ellos tienen 2 hijos, uno se llama César y otro se llama Jorge, y cuando digo que se llaman es porque siempre voy a creer que cuando una persona nuestra muere, una persona no muere cuando es sepultada, muere cuando es olvidada. Esto, cuando hablamos de cuántos hijos tenemos, todavía los tenemos, así estén con nosotros en este momento, y creo que eso es un concepto muy humano que no puede rayar en lo científico para discutirlo aquí porque no es el tema. Entonces, háblanos de tu experiencia, Lidia. Bueno, pues fue una experiencia bastante difícil, dolorosa, y yo creo que esta etapa del duelo nunca se termina. De pronto aprendemos a vivir sin la persona y aceptando las situaciones, diría yo, aceptando lo que tenemos en los procesos de nuestra vida diaria. Exactamente, Lidia, ¿a quién perdiste? Y cómo fue ese momento. Bueno, perdí a mi hijo mayor, fue un momento bastante difícil. La primera etapa es la etapa del shock, ¿cierto? Es la etapa del suceso, muy difícil, porque cuando yo me enteré me ocultaron muchas horas de que mi hijo había muerto. Me dijeron que estaba en una clínica, estaba en UCI, pero realmente ya él había fallecido. Me enteré muchas horas después, que cuando ya era inevitable porque los amigos empezaron a publicar en las redes sociales, entonces ya vieron la necesidad de decirme, y fue una etapa de choque difícil, donde yo entré en shock. Bueno, me hace revivir ese momento tan tremendo. Y esa es la primera etapa, ¿no? La etapa de del choque, le llamo yo, y bastante difícil. Negación. Y les comento y le amplío un poquito porque tenemos esa confianza. Antes de comunicarnos con Nidia, pues yo por supuesto hablé con ella y le dije que si me colaboraba, que si quería hablar. Incluso te dije, si me dice sí, amén, qué chévere que podamos estar aquí hablando. Si me dice que no, lo entiendo. Y te agradezco esa fortaleza que tienes como mamá. Y yo sé que cuando te haga la última pregunta, la tercera, pues mucha gente aquí que te está escuchando, Nidia, va a entender también por lo que están atravesando. Porque en medio de la pérdida, uno se pregunta, ¿pero qué me está pasando? Este dolor no se va a ir. A veces viene, a veces va. Incluso uno saca conclusiones como que, listo, ya me pasó. Que es la forma a veces imprudente de analizar otras personas, situaciones tan íntimas, ¿no? Tan cercanas y tan fuera de nuestro contexto, en el sentido de que no tenemos el control, porque nosotros nunca nos preparan para la muerte, y sí que menos para la muerte de un ser querido como es un hijo, ¿cierto? O un hijo pierde un papá y se le llama huérfano, pero ¿cómo se le llama al padre que pierde un hijo? Porque uno siempre los quiere tener cerca, y la frase que no es de pronto
clase de cajón, es una realidad. O sea, uno quisiera como papá irse antes, ¿cierto? Que sean los hijos los que lo lloren a uno, pero ver un hijo, porque creo que Jorgito tenía en el momento 23 años, si no estoy mal, tú me corriges ahorita, y verlo partir, pero yo quiero como a darle en contexto a lo que me está diciendo Nidia, porque usted me hizo recordar también cuando me avisaron a mí que llama César y me dice, Germán, necesito oración porque mi hijo, yo recuerdo que estaba en un municipio, no me acuerdo en cuál, y él me llama y me dice, necesito mucha oración porque me acaban de informar que Jorge se accidentó y va pues llevan hacia un hospital. Y después, eso fue como en la tarde que él me dice, cuando llamo en la noche, César me dice que es tan grave y después me dice no, porque ya falleció. Yo por supuesto pensé en ti cuando él me lo está diciendo y no es porque a una mamá le duela más o a un papá mío, el hombre, la mujer, no hablemos de eso, sino porque yo me imagino la reacción y lo que tú dices. La primera etapa, como lo veíamos de negación, trae el shock frente a la realidad y de la manera como él muere, porque él va conduciendo por una vía y por esquivar algo se choca contra un árbol y después la próxima vez que yo veo a Jorge es dentro de un ataúd, su cuerpo, porque no se le permitió incluso ponerle vidrio ni nada de eso. Imagínense ustedes las dimensiones. Desde aquí, desde que estaba hablando un amigo que conocía al chico desde hace años. Yo conocí a Jorge, creo que Jorge tenía 12 o 13 años cuando yo lo conocí o algo más. Y en la última etapa de su vida, Jorge hablaba mucho conmigo porque teníamos intereses en algunas cosas que él manejaba y que a mí también me gustaba, y había esta empatía con tus hijos, siempre la he tenido. Pues dígame, yo cuelgo el teléfono. Ya recuerdo. Yo estaba en mi iglesia cuando él me avisa, César me avisa un domingo. Yo recuerdo que cuando yo entro, yo me salgo al parqueadero y cuando entro otra vez al lugar donde está toda la gente en la iglesia, me dicen, Germán, ¿qué le pasó? Mi esposa me ve y me dice, ¿qué tiene? ¿Por qué esa tristeza? Y yo le comento y dígame, pues no pude evitar las lágrimas porque era una noticia bastante difícil. Pues me imaginé a ustedes dos allá y bueno, continuemos porque esa es la paz. Nidia, a veces de pronto voy a hacer preguntas que son lógicas, como ¿cuál? ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Pues imagínate. Pero ¿hace cuánto fue que sucedió? ¿Y qué ha pasado qué sensación fue la que crees tú que en algún momento llegaste a entre comillas, superar mientras pasó el proceso? ¿Qué te ayudó? Y llegó un momento en que de pronto tuviste algún roce con César en el sentido de alguna discusión porque empezamos a buscar culpables, que esa etapa es la etapa de la ira, ¿no? De que es la segunda, donde empezamos incluso a decirle a Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser él? Uno como padre, le he escuchado a muchos padres de familia decir, daría lo que sea por estar yo en ese lugar, que hubiera sido yo, no él. Cuéntanos un poquito de eso. Yo sé que es duro para ti de pronto remover esas cosas, pero igual esto podría bendecir a muchas personas que nos están escuchando y que la están atravesando por situaciones así. Bueno, ¿qué me ayudó? Pues me refugié en Dios, obviamente. Ese fue mi pilar número uno, fue mi ayudador número uno. Pero antes de eso peleé con Dios. Peleé mucho con Dios, cuestioné a Dios. Aún mi esposo me decía que yo era muy atrevida por cuestionar a Dios. Y yo peleé con Dios. Ustedes no se imaginan cuánto. Y fue de una vez, no fue a los días, de una vez. Yo peleé con él y disgustada con Dios. Y muy atrevida, siento. Pero en medio de mi disgusto y mi atrevimiento con Dios, yo sabía que solo Él me podía ayudar.
y fui a psicólogos. Germán fue el último psicólogo al cual yo acudí. Fui a la primer psicóloga que nos trató fue la de las colinas. Después fui a el psicólogo de la EPS, sin cuestionar los psicólogos. No, el peor psicólogo podría decir que fue ese. Pero de verdad, perdónenme, no quiero cuestionar lo profesional, pero siento que fue la persona que menos me ayudó, ¿cierto? Aún cuestioné yo a ese psicólogo porque me habló de las etapas de duelo y me dijo, vaya a Google. Y yo, en medio de mi dolor, y este psicólogo, porque me manda a Google. Lo menos que yo quería era que me mandaran a Google, quería que me diera un consejo práctico, ¿cierto? Y bueno, entonces yo dije, no vuelvo por aquí más. Si yo quiero refugiarme en Dios y lo que tenga que buscar, lo buscaré entonces en Google, ¿cierto? Y bueno, el tiempo me ha ido ayudando, nos ha ido ayudando. Nos fortalecimos con mi esposo, con nuestro hijo. Y bueno, tratando de empezar una nueva vida, por decirlo así. Nos cambió la vida, nuestra familia se fraccionó porque éramos 4, ¿cierto? Mi esposo y mis 2 hijos. Aparte de ese duelo tuve otro, que fue que mis nietos se fueron para España y la gente me decía, refúgiese en sus nietos. Y en el primer momento que mi hijo murió, yo era consciente de que ellos se iban para España. Entonces, fueron 2 duelos, diría yo, ¿cierto? La pérdida de mi hijo. Y bueno, nuestra vida cambió totalmente. Nuestras navidades nunca volvieron a ser las mismas, porque primero cumplí años yo, después cumplí años mi hijo, y en cada cumpleaños eran festejos muy especiales. Y bueno, ahí pues hoy se me remueve todo como el primer día, porque estoy como viviendo nuevamente lo que creí que estaba sano. Nidia toca algo interesante de la época. Yo creo que perder a un ser querido en cualquier mente del año es difícil, pero hay fechas especiales que le traen a uno recuerdos que se vuelven un poquito más dolorosos por el marco de lo que hay alrededor. Yo perdí a mi mamá un 29 de diciembre y yo ese que recuerdo alguna vez también peleando con Dios que le decía, no, ¿por qué no se la llevó algún otro mes? Pero es que tiene que ser un 29 de diciembre. ¿Sabes una cosa que me di cuenta, Lidia? Y aquí lo que me están escuchando, este diciembre que pasó, yo tenía la costumbre de hacerme, una mecedora que pongo afuera de mi casa, que está fuera de mi casa. Y con las luces apagadas yo recordaba mucho el mamá y los momentos de ella. Y me ponía demasiado triste con el recuerdo y mi familia lo notaba. Esta vez fue un poquito diferente. Y creo que lo que ha hecho la diferencia es el hecho de que cuando tú le hablas a mucha gente de temas de cómo superar el dolor en los talleres que hago, las consultas que hago, sobre todo en los talleres que tú has visto, Nidia, cuando pues Dios me usa, porque uno es un instrumento en la parte de sanidad interior, veo que he podido seguir asimilando, teniendo como premisa, porque ustedes acaban de escuchar que se remueve. Y Nidia dice, en medio de las cosas que dice, todavía no está sana. Y recuerde que esto es un proceso de aceptación. Porque yo lo dije en el primer programa donde hablé sobre el dolor y sobre cuando hablamos de resiliencia, que el duelo no termina. Incluso fue como el reel que levantó los comentarios en todo esto que estamos haciendo. Han sido como creo que más de 20,000 comentarios y no he vuelto a revisar con respecto al tema cuando yo afirmo que no termina el duelo, sino que hay un momento de aceptación. Y pienso, Nidia, que lo que hay que revisar, igual que todos los compañeros que están escuchando acá, todos los oyentes y los que están viendo, es que si bien es cierto, esta psicóloga Elizabeth tiene razón, las 5 etapas del duelo, esas 5 etapas no las plantea ella para olvidarnos de la persona ni para olvidarnos de los sentimientos. Porque recordaremos, vamos a ver una cosa,
que sea Nidia la que esté preguntando y me pregunte a mí con respecto a la pérdida de mi mamá. ¿Y qué tal que me preguntara a mí con respecto a la pérdida de mis 2 hijos que no alcanzaron a nacer? Pues que ahí me apera con todo lo que me están escuchando. Pero yo me suelto aquí a llorar y viene Oscar aquí, me tiene que pasar es pañuelos para que algo pase. Porque se me va a notar la tristeza. ¿Quién que recuerde ese momento tan fuerte que ahorita cuando lo estaba recordando con respecto a lo que les contaba de cuando César me llama para decirme de que nuestro Jorge murió? Pues dígame, los sentimientos aquí a mí grabando este programa se me vienen al rostro y se debe notar y bueno, y digan lo que digan los psicólogos y lo que me están escuchando que vean profesionales, pero mantenga una postura, no que mantenga una postura ni que nada, eso nos duele a todos y más cuando uno ha conocido a la persona y debo ser subjetivo con esto y voy a ir hasta donde me llegue ahí, opinen lo que quieran, igual son sentimientos encontrados, ¿no? Y son sentimientos que remueven, y claro que sí, y tú tienes todo el derecho a vivirlo contándolo, imagínate eso, y creo que han pasado, si no estoy mal, 3 años o 4 años de la muerte de Jorge. Ya entonces el 5 de febrero va a cumplir 4 años y pues yo pasé la etapa de duelo de mi madre, pero son 2 cosas muy diferentes, totalmente diferentes. La muerte de mi madre me dolió y llorado, pero la de mi hijo yo creo que son 2 duelos diferentes y no es porque no hubiera querido o no quiera a mi madre, pero es que lo de mi hijo fue, diría yo, más duro y es más duro, ¿cierto? Muy duro esa etapa de verdad de mi hijo. Y bueno, aquí estamos y tratando de seguir adelante porque toca seguir adelante. A uno se le para la vida, a nosotros se nos paró la vida en ese momento, pero nos dimos cuenta y alguien nos dijo: a ustedes se les paró la vida, pero la vida sigue a su alrededor y nada para a su alrededor. Y bueno, sacando fuerzas de donde no teníamos y refugiándonos con mi esposo, nos refugiamos mucho y la ayuda de Germán en el tiempo y en el momento oportuno, que fue una pieza clave para nuestro proceso y aún continúa siendo ese consejero en cada uno de nuestros procesos. Yo sé que uno como profesional, pues aquí el que está escuchando dice, pero es que me es amigo de ellos. Pero es que cuando llega un momento en que ustedes me llaman a mí para decirme necesitamos esa ayuda profesional. Y yo les digo una cosa, bueno, de aquí a Barranca hay 2 horas. De aquí a Sabana hay 2 horas y media. Y mientras uno va ahí, yo voy preguntándole a Dios, ¿qué carajo le digo? Dios mío, Señor, esto está complicado y tú tocas un tema tremendo y no quiero que entiendan lo que están escuchando, que aquí le estamos poniendo nivel al dolor, porque cualquier pérdida de un ser querido duele y toca el alma y fracciona lo que sea, pero es que único y dicho por una madre de las entrañas, por favor, y hay algo que nunca se corta de la relación de un padre y un hijo, es que Dios fue tan sabio que colocó a los hijos en el vientre de mamá, si ustedes lo notan, 8 meses y algo, del lado, la carita del lado izquierdo de mamá para escuchar el sonido del corazón de ella, que ese sonido queda grabado para siempre. Nuestros hijos podrán ir a la China si quieren y uno tendrá la sensación de que algo les está pasando. Eso no es que usted tiene el don de sospecha, es que apareció una mariposita y la mariposita me está avisando que a mi hijo le está pasando algo. No, que nosotros tenemos un vínculo con ellos. Se corta, es otras cosas que algún día lo veremos, pero ese vínculo no. Y debe ser muy, muy fuerte. Entonces, cuando yo llego y veo lo que pasó, también fue duelo para mí porque fue la pérdida de un amigo como Jorge. Pensar también en su esposa, pensar en los 2 niños que ustedes comentan, ver cómo ustedes quedan desquebrajados. César, que es el hermano que también le aprecio mucho y que le dio duro a él y todavía a César le duele muchísimo. Son 4 años y están recientes. Pero veo que uno como profesional, como amigo, como
hermano, como tío, como primo. Ahí no vale mi sentido pésame, no, ahí vale es estar en el momento preciso. Cuando la persona necesita de un abrazo, cuando la persona necesita que alguien le diga Dios le bendiga, cuando la persona necesita aquí estoy, y el día que lo necesite otra vez, y si fueron dentro de 3 años, ahí estaremos, si Dios lo permite. Porque si ustedes me lo preguntan a mí, yo recuerdo el funeral de mi mamá. Ella muere un 29 de diciembre, la enterramos un 30 de diciembre, y yo recuerdo que el funeral fueron más de 500 personas en el cementerio central aquí de Bucaramanga. Y yo recuerdo que yo me paraba y les hablaba en la funeraria de que voltearan, de que volvieran el corazón a Dios, y todo el mundo decía, qué pelado tan fuerte, qué fortaleza. Eso fue en el año 92, imagínate. Yo tengo 53 años en ese momento de edad, y yo era fuerte y les daba un mensaje al uno, les daba un mensaje al otro, y todo el mundo decía, wow. Pero el wow, después de que la enterramos, al otro día, el vacío, el ver su cama, el ver su ropita acomodada, el yo salir y pensar, mi mamá a esta hora me hacía esto. Ay, Dios mío, todo se revuelve, y con la ayuda de Dios se fue aceptando las cosas. Pero 7 años después, estoy yo en la casa de una familia y me piden que haga la oración por los alimentos, y yo tomo la mano de esta mujer y siento como si fuera el toque de mi mamá. Cuando yo tomo la mano, yo comienzo a llorar, y como que Dios le revela a las personas con las que estaban lo que estaba pasando, y me abrazan y me dicen que, hermano, es tiempo de que la dejes ir. Y fue cuando yo acepté que mi mamá ya no estaba. Imagínate, después de 7 años, y después de eso, la elaboración fue diferente. Ustedes están viviendo ese proceso, Nidia. Y si César estuviera acá y a ti te salieron las lágrimas, yo no me imagino a César. ¿Por qué? Porque la vida continuó en ustedes y van bien, van súper bien, porque Dios los ha bendecido terriblemente, los ha prosperado tremendamente. Ya estamos hablando con una pensionada. Y bueno, y estaba aprovechando el tiempo, como tú decías, para estar más juntos. Increíble, pero este dolor los unió aún más. Pero la ausencia y el recuerdo, y con 2 nietos tan hermosos que están en España y que ustedes este año van para allá, me imagino, y si necesitan a alguien que les lleve la maleta, pues yo voy con ustedes, no se preocupen. Pero me imagino cuando sea ese reencuentro, ese hablar otra vez, porque ustedes se comunican con ellos con esto de la tecnología todo el tiempo, pero otra vez abrazar a esos niños, el parecido tan tremendo de ellos con Jorge, el volver a ver a Lucía, bueno, eso va a ir apareciendo. Y en un día como hoy, pues valoramos tus lágrimas, Nidia, valoramos tu dolor, lo que estamos acá escuchando, y sabemos aún más los que atraviesan por duelo, por pérdida de un padre, de un hijo, etcétera, que todo esto que tú estás diciendo y que te estás conteniendo, y que cuando te llamé esta tarde para decirte que me colaboraba, porque hay un objetivo y hay un plan de parte de Dios para que los que nos escuchan puedan entender que a pesar de que hay 5 etapas, y a pesar de que tenemos que aceptar lo que pasó, porque ellos no volverán a nosotros, porque no regresará a nuestra vida. Nosotros vamos hacia Él, y lo que hagamos aquí, como la extensión de los sueños de Él, y tantas veces que se lo he repetido a ti y a César, de que cuando hablaba con él, el sueño que él más tenía era ver bien a sus papás, que sus papás estuvieran absolutamente bien. Entonces, pues, es de fortaleza. Finalmente, pues, mi Nidia, quisiera pedirte algo. Quisiera que les hablaras, les dieras un consejo a ellos. Tú fuiste consejera, sigues siendo consejera de hace años, consejera de familia, estás estudiando psicología. Entonces, pues quisiera que le dieras un mensaje a aquellos que están atravesando esa etapa, y un mensaje de esperanza. Y te puede así decir. Bueno, pues difícil dar un consejo en medio de esto, porque siento que mi hijo está conmigo. Yo siempre y todos los días yo le decía a Germán, no sé,
de pronto en la etapa cristiana, bueno, no sé cómo será todo eso, pero yo todos los días siento que mi hijo está conmigo. Siento como, a veces pienso que está de viaje y que en cualquier momento va a regresar. Y nunca se olvida, nunca lo olvidamos. Mi consejo, de verdad, el refugio de Dios. Ese es el consejo. En medio de peleas que usted cuestiona a Dios, porque yo sé que yo lo hice, sentí que mi fe se quebrantó, pero en medio de todo eso, sabía que solo Dios podía ayudarme. Y fue mi refugio, es mi refugio, ha sido mi refugio. Y un dicho, el tiempo ayuda a sanar, el tiempo ayuda a menguar ese dolor, porque cuando yo fui a psicología la primera vez, yo le decía al doctor, ¿cuándo se me va a pasar esto? Pero es que quiero que pase ya, porque era un dolor que se partía mi alma y que yo sentía que no era capaz. Entonces yo le decía a él, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y él me decía, el tiempo te ayudará. Y inevitablemente Dios y el tiempo que ha ido pasando, pues ha ido menguando ese dolor. Lo recuerdo con amor, ya no con lágrimas, ya no con tristeza, sino con un amor muy grande. Y aún, cuando mi hijo murió, mi nuera colocó cantidad de fotos en la pared. No sé si Hetman estuvo ese día. Y una de las etapas para sanarnos, decía Germán, empieza a quitar las fotos. ¡Qué dolor tan terrible! La tarea era quitar una foto diaria. No, para empezar a quitar esas fotos, lo pensé 3 meses. Y empecé a quitar de a una, pero cada 3 meses. Hasta que quitamos la última, duramos en ese proceso 1 año, tratando de quitar, porque mi nuera colocó muchas fotos de ellos y con nosotros en la pared, al lado frente al cajón. Y fue terrible, ¿no? Entonces la tarea era de no volverlas a colocar. Y de hecho, pues, sí tenemos fotos de él en nuestra pared, pero ya no, de una forma diferente. Ya no como antes, ya no como, no. Ha sido un proceso diferente y pues bueno, mi consejo de verdad es refugiarnos en Dios. No hay nada más. Y el tiempo nos ayuda. A veces esos ejercicios de duelo es guiándolos hacia la tentación. Y se los voy a comprobar porque Dios lo dice. Y quiero regalarte esto a ti y me lo regalo también a mí y a todos los que nos están escuchando. Para los que leen la Biblia. Está en Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y aquí es donde digo algo y me pregunto, ¿por qué Dios en su palabra no dijo a decirle a todos que terminó el luto? No, a consolar. Y consolar es la palabra clave aquí. Porque es cuando nosotros vamos a los brazos de papá. Como cuando un niño pierde un premio en el colegio o le va mal en su colegio o lo lastiman. Y él corre a nuestros brazos y ahí, aunque nosotros él todavía no nos ha contado las cosas, que abrazamos, pero el niño descansa porque se siente protegido. Invitación es que a que reciban ese consuelo de parte de Dios, a que entendamos que Él nos quiere llevar a la aceptación, sanándonos el alma para verlo de manera distinta, el duelo, pero que entendamos de una vez por todas que no termina, pero no estamos solos, que Él está con nosotros ahí. Me alegra mucho, Nidia, haberte tenido acá en este canal. Bendiciones para ti, por supuesto para César, me imagino yo que es el primero que lo va a ver, y toda tu familia. Decirles ánimo, sabe que siempre voy a estar ahí incondicionalmente viviendo esa etapa. Me alegra mucho haberte podido tener acá con nosotros y gracias por tu consejo. Valoramos
cada lágrima, y a todos los que nos están viendo en este momento, decirles el mismo consejo que da Nidia. Refugiémonos en Dios, que como lo dice en su palabra, Él vino a darle consuelo a los necesitados, y nos dio el consuelo a través de dar la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la capacidad y la oportunidad de decirle: Señor, ven a mi corazón y ayúdame a sanar las heridas. Gracias, Nidia. Dios me la bendiga grande y poderosamente. Un saludo para Titar pequeño y Titar. Gracias, Nirma, por invitarme y bueno, siempre que sea de ayuda, con mucho gusto. Un abracito y bendiciones para todos. Bueno, y ustedes acaban de escuchar a Nidia fuerte, ¿no? Fuerte porque les confieso algo, mientras yo le hacía esta entrevista a ella, no solamente me acordé de mi mamá, me acordé de otra etapa de mi vida donde perdí a dos hijos, y me acordé de tantas cosas, incluso hablando con Nidia, me acordé de ese día, ese domingo, cuando César me llama a decirme que definitivamente Jorge estaba muerto, y ahorita cuando escucho a Nidia hablar, pues recuerdo que murió casi que en el acto, pues, porque él se estrella contra un árbol en un vehículo. Y bueno, quise traer este mensaje para que ustedes hallen consuelo. Y cierro el tema volviendo a repetir Isaías 61, cuando dice que el Espíritu del Señor, refiriendo al Espíritu Santo, está sobre él para anunciar. Estaba refiriéndose a Jesús, que vino a dar consuelo a los enlutados. La Biblia dice que no vino a terminar el duelo, vino a darle consuelo a los que están atravesando por él. Y espero que este programa que hemos tenido, la explicación que hemos dado, la entrevista que hemos tenido con Nidia, haya servido de consuelo para ustedes. Y permítame terminar este programa de una manera distinta como he terminado los demás. Sé que el enfoque que le estamos dando es desde punto de vista psicológico, para poderle ayudar a usted en la salud mental, con temas de salud mental que atañen al alma. Pero permítame hacer una oración por todos nosotros y terminar de esta manera el programa. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que hemos hablado aquí en este programa. Bendigo la vida de Nidia, bendigo la vida de todos los que nos escuchan, bendigo la vida de aquellos padres, hijos, abuelos, lo que sea, que están atravesando un momento de duelo, Señor, y que hemos atravesado por esos momentos tan dolorosos. Yo pido que venga tu paz sobre nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esa paz que el mundo no entiende, pero que tú la ofreces cuando nos dices: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, vamos a ti. Señor, nos sentamos en tus piernas, consuélanos, apriétanos contra tu pecho, Señor, y que el dolor de los seres que hemos perdido, Señor, mengüe, Padre bendito, en la medida de que aceptamos la pérdida, pero que sabemos, Señor, que nosotros volvamos hacia ellos, y Señor, y que tú estás en medio de todas las circunstancias, levantando nuestras manos, afirmando nuestras rodillas que se debilitan, y sobre todo enjugando nuestras lágrimas, Señor, y diciéndonos cuánto nos amas a pesar de. Dios me los bendiga a todos y espero que les haya servido este programa. Saludo a los que están en TikTok, a aquellos que son seguidores en TikTok y que han dado su like, su visto, etcétera, ahí en TikTok, y espero que este programa les haya servido a ustedes. Listo, voy a hacer la invitación a todos aquellos que se encuentran en TikTok. Hoy tengo un programa bien especial. Vamos a hablar sobre el duelo específicamente. Tengo una invitada que va a hablar del tema. Espero que les puedan servir a ustedes para consolarse, para seguir aceptando el proceso que ustedes están viviendo. Y los espero para que vean el programa en el canal de YouTube. Suscríbanse y denle like. Dios me los bendiga. Listo.